Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos ha generado una expectación tremenda, casi como un capítulo de una novela turca, pero en la vida real. Y es que, damas y caballeros, porque sí, esto me tiene dando vueltas la cabeza desde hace un tiempo, vamos a hablar de la famosa y a veces esquiva relación, o quizás no relación, entre dos de los nombres que más resuenan en el panorama turco e internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Seguro que ya se imaginan por dónde vamos. Hablamos de esos rumores, esas miradas, esas coincidencias que nos hacen a todos los fans preguntarnos, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Son solo compañeros de trabajo, grandes amigos, o hay algo más profundo, algo que traspasa la pantalla y se instala en el corazón? Hoy vamos a intentar desgranar esto, a poner un poco de orden en el caos de la información y la especulación, y a ver si podemos entender por qué este dúo sigue dando tanto de qué hablar, y sobre todo, vamos a hablar de cómo Demet, de alguna manera, parece estar desafiando a Can, o al menos, está marcando su propio camino de una manera que quizás él no esperaba. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de cotilleos y análisis, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí y les encantan las historias que nos hacen soñar, que nos hacen reflexionar y que nos mantienen al borde del asiento, este es su lugar. No olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, volvamos a nuestros protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos nos regalaron escenas inolvidables en Erkenci-Kuş. ¿Quién puede olvidar la química que desprendían? Era palpable, eléctrica, de esas que hacen que el público se enamore no solo de los personajes, sino de la pareja misma. Y claro, la magia en pantalla muy a menudo se traslada a la vida real, o al menos, eso nos gusta pensar a los fans. Durante y después de Erkenci-Kuş, los rumores de un romance entre Demet y Can fueron incesantes. Cada foto juntos, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública que compartían era analizada al milímetro. Se les veía juntos, se les mencionaba juntos, y el público, ansioso por ver a sus ídolos felices y enamorados, alimentaba estas especulaciones. Y no los culpo, yo también me dejaba llevar. Era fácil creer que entre tanta complicidad y admiración mutua, había nacido algo especial. Sin embargo, la vida y la carrera profesional, a menudo toman caminos inesperados. Can Yaman, con su carisma y su atractivo, se lanzó a conquistar el mercado internacional, participando en proyectos en Italia, ganando fama de galán turco y convirtiéndose en un fenómeno de masas. Mientras tanto, Demet Özdemir, también una estrella consolidada, continuó trabajando en Turquía, eligiendo proyectos que le permitían explorar diferentes facetas de su talento actoral y demostrando una madurez artística cada vez mayor. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro tema de hoy, el desafío. No me refiero a un desafío en el sentido de una confrontación directa, sino a un desafío de caminos, de prioridades, de visiones. Mientras Can Yaman optó por una expansión global agresiva, quizás con una imagen más enfocada en su atractivo y en proyectos de gran repercusión internacional, Demet parece haber elegido un camino más pausado, más introspectivo, pero no por ello menos ambicioso. Demet, a lo largo de los años, ha sido muy selectiva con sus roles. Ha participado en series que, aunque populares en Turquía, a menudo exploran temas más profundos o le permiten desarrollar personajes con matices complejos. Series como Doğduğun Kaderindir o Aşk Laftan Anlamaz, aunque con tintes románticos, han mostrado su capacidad para abordar dramas, para transmitir emociones crudas y para conectar con el público a un nivel más íntimo. Y ahora, lo que realmente me tiene enganchada es su último proyecto, una serie que se llama Dünya Hali, y que está generando un revuelo tremendo, no solo en Turquía, sino también entre sus seguidores internacionales. Se habla de un guión muy interesante, de una producción cuidada, y sobre todo, de un papel para Demet que se aleja de los roles de chica soñadora o princesa de cuento que a menudo se le asignan. Se dice que su personaje en Dünya Hali es fuerte e independiente, con una complejidad psicológica que va a poner a prueba su talento actoral de una manera completamente nueva. Este enfoque de Demet, de buscar roles que la desafíen y la hagan crecer como artista, es, en mi opinión, un desafío indirecto a la trayectoria que muchos esperaban que siguiera, quizás una trayectoria más alineada con la de Can. Can Yaman, en sus proyectos internacionales, a menudo ha encarnado personajes que
Esfuerzan su imagen de seductor, de hombre fuerte y apuesto. No digo que esto sea algo negativo, a todos nos encanta verle así. Pero Demet parece estar diciendo, yo también soy capaz de mucho más. Yo quiero explorar otras profundidades. Es como si Demet hubiera decidido tomar el control absoluto de su narrativa. No se conforma con ser la novia del galán turco que el mundo conoce. Quiere ser reconocida por su arte, por su versatilidad, por su capacidad de transformación. Y esto en un mundo del espectáculo donde a menudo se encasilla a los actores, es un acto de valentía y de profunda inteligencia profesional. Piensen en la presión que debió sentir. Después del éxito masivo de Erkenci Kuş y la intensa atención mediática sobre su supuesta relación con Can, podría haber seguido esa ola. Podría haber buscado proyectos similares, reforzando esa imagen de pareja perfecta. Pero no lo hizo. Se tomó su tiempo, evaluó sus opciones, y apostó por un camino que la impulsara hacia adelante, hacia una madurez artística que la consolide como una actriz de primer nivel, no solo una estrella fugaz. Y luego está el factor «aquí estoy». ¿Han notado cómo a veces, cuando una persona se centra en su propio crecimiento y en su propio éxito, atrae más atención, más respeto, más oportunidades? Demet Özdemir, al enfocarse en su carrera, en sus proyectos personales, en su desarrollo como artista, está enviando un mensaje muy claro. Está diciendo, este es mi momento. Esta es mi carrera. Y la estoy construyendo a mi manera. Esto no significa que haya algún tipo de enemistad o resentimiento entre ella y Can. De hecho, en las pocas ocasiones en que han coincidido públicamente o han sido preguntados el uno por el otro, siempre han hablado con respeto y con un cariño genuino por el tiempo que compartieron. Pero el verdadero desafío no está en las palabras, está en las acciones. Y las acciones de Demet hablan más fuerte que cualquier rumor. Sus elecciones de proyectos, la seriedad con la que aborda cada personaje, la forma en que está construyendo una carrera sólida y diversa, todo esto es su manera de decir, estoy aquí y he venido para quedarme. Y lo hago a mi manera. Es un desafío a las expectativas, un desafío a las etiquetas, y un desafío a la idea de que una carrera de éxito, especialmente para las mujeres en la industria del entretenimiento, debe seguir un guión preestablecido. Además es fascinante observar cómo, a medida que Demet consolida su propia identidad artística y profesional, su brillo individual se intensifica. Ya no es solo la CEO protagonista de una pareja mediática. Es Demet Özdemir, una actriz talentosa y ambiciosa, que está dejando su huella por mérito propio. Y eso, amigos míos, es inspirador. Imaginen la conversación interna que debió tener. Sí, fue un momento increíble. Sí, la química fue innegable. Pero, ¿qué viene después? ¿Qué quiero yo? ¿Dónde quiero llegar? Y la respuesta, al parecer, no estaba en repetir fórmulas, sino en reinventarse, en buscar nuevos horizontes artísticos. Y ahora, con Dunya Jalil, está demostrando que esa reinvención está en marcha. Los avances y las primeras impresiones de la serie sugieren que estamos ante una Demet diferente, más audaz, más profunda. Y eso, para los verdaderos admiradores de su talento, es una noticia maravillosa. Es la confirmación de que las promesas de talento que vimos en Erkenci Kuş no eran solo destellos pasajeros, sino el inicio de una carrera prometedora y en constante evolución. Este Aquí estoy de Demet Özdemir es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de seguir nuestros propios caminos, de no tener miedo de desafiar las expectativas y de confiar en nuestras propias visiones. Es un ejemplo de cómo el éxito auténtico se construye no solo con talento, sino con determinación, con inteligencia estratégica y sobre todo, con la valentía de ser uno mismo. Mientras Can Yaman sigue brillando en el escenario internacional, Demet Özdemir está construyendo su propio imperio, centrado en la calidad artística y en la profundidad de sus interpretaciones. Son dos trayectorias diferentes, ambas exitosas, pero la de Demet, con su enfoque y su elección de roles, tiene ese aire de desafío silencioso pero poderoso. Y en ese desafío, en esa consolidación de su individualidad, reside la verdadera fuerza de su presencia. No necesita confrontaciones directas. Su arte, su trabajo, su dedicación son su voz. Y esa voz, cada vez más clara y resonante, está diciendo, este es mi camino. Y estoy disfrutando cada paso. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy con este análisis sobre Demet Özdemir y su, digamos, desafío de estar aquí.
Ha sido un viaje fascinante por las trayectorias de dos grandes estrellas y por las decisiones que marcan una carrera. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet está desafiando a Khan de alguna manera? ¿Qué les parece su enfoque actual en su carrera? ¿Han visto algún avance de Dunya Hali? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leer cada uno de sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo o simplemente les ha entretenido, no olviden dejarme un gran pulgar hacia arriba. Su me gusta es una forma fantástica de apoyarnos y de ayudarnos a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Khan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.